Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Influyentes. Hoy día conversaremos de política y de lo que está en juego en esta elección presidencial con la destacada historiadora Lucía Santa Cruz. Y partiremos el programa hablando de literatura con uno de los autores más importantes del momento. Se trata de Hernán Díaz, autor de Fortuna, novela ganadora del premio Pulitzer y uno de los 100 mejores libros del siglo según el New York Times. Sus libros han sido traducidos a 37 idiomas y está en Chile invitado por Puerto de Ideas Valparaíso. Parte entonces Influyentes. Hernán, muy bienvenido al programa. Paula, gracias. Es un honor tenerte aquí, además, porque tus libros en general, pero Fortuna en particular, ha sido un libro que ha tenido un éxito extraordinario en todas partes del mundo. ¿Por qué quisiste, Hernán, indagar, reflexionar sobre el capital y el dinero? Que, como tú bien dices, también el dinero es una ficción, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las dos razones que podría sintéticamente ofrecer aquí. Por un lado, el dinero es en efecto una ficción, es un signo que no tiene ningún anclaje en ningún objeto referencial, es el resultado de una convención, ¿no? Un fiat, como dicen los economistas, ¿no? Latín por que así sea, que es como comienzan todos los cuentos. Y mientras nos creemos ese cuento y el hecho de que un billete de 1.000 pesos tiene cierto poder de compra, esa ficción funciona, como los cuentos que nos creemos, del mismo modo, ¿no? Pero ni bien se resquebraja esa confianza, ese como sí, lo que tenemos es una crisis financiera. Toda crisis financiera tiene que ver con esta crisis de confianza, esta crisis en la credibilidad de esta ficción que es el dinero. Entonces, como escritor de ficción, me interesaba el dinero justamente como una ficción que tiene una injerencia directa en nuestras vidas cotidianas, en nuestra realidad más material. Casi todas las relaciones que entablamos diariamente están mediadas por el dinero. Y esto me lleva a la segunda razón por la cual me interesaba escribir sobre el capital, que es justamente que el dinero y las finanzas condicionan nuestras vidas de un modo absolutamente radical. Si uno no tiene dinero, se muere directamente. Es hasta ese punto que el dinero tiene esta importancia, ¿no? Es una especie de gran cárcel invisible en la que todos estamos inmersos. Pero se nos pide que no lo entendamos demasiado bien. Hay una especie de oscuridad intencional en la retórica que rodea el dinero. Trata de leer tu resumen de cuentas, por ejemplo, y es un caso... Sí, fácil no es. Fácil no es, y es por diseño que no es fácil, porque no hay motivo para que así sea, ¿no? Es una jugada de poder, evidentemente. Entonces está esta fuerza trascendental, ¿no? El dinero tiene este aura casi místico, ¿no? Pero al mismo tiempo no sabemos cómo funciona y no podemos hablar de él, ¿no? Es un tabú. Sí. Entonces esta disonancia, esta discrepancia entre algo que tiene un poder tan definitivo sobre nuestras vidas, pero que por otro lado no solo no entendemos, sino que tampoco estamos autorizados a hablar sobre ello, me interesaba. Sí. Y tu libro, como bien dices, Hernán, se desarrolla pre-crisis del 29, ¿no? Sí. Y ese es el escenario, no vamos a hacer un spoiler acá, en el cual esta novela transcurre. ¿Qué de esa época, porque tú tuviste que reportear, como diríamos los periodistas, investigar en una materia que no era la tuya, ¿no? No era un tema que tú conocieras bien? ¿Qué de lo que investigaste y reporteaste de esa época es de lo que más te ha llamado la atención o algo que no pensabas que había sido así? Es una gran pregunta. Creo que lo que más me llamó la atención al estudiar la década de 1920 son los paralelos absolutos con la década del 2020, ¿no? Esta idea de que el capital supuestamente prospera y progresa con una mínima intervención estatal, una lectura muy a rajatabla y casi religiosa de Adam Smith, ¿no? Del laissez-faire, dejar que los mercados se autorregulen casi como sistemas mecánicos newtonianos, ¿no? Que si uno no interviene se estabilizan de un modo natural. Entonces, no a la intervención estatal, desregulación, pero por otro lado cierta
hipocresía porque, bueno, está el tema de las tarifas, que hoy también es vigente, pero que Calvin Coolidge, por ejemplo, en la década del 20 también propuso e impuso, ¿no? Entonces, y esta idea también de que lo que beneficia a los accionistas, lo que beneficia a los inversores, beneficia al público general, que es una falacia, ¿no? Ofrezco los medios sociales, la industria farmacéutica, la industria de los armamentos como ejemplos, ¿no? de industrias que pueden beneficiar a los accionistas, pero no beneficiar a la sociedad en su totalidad. Creo que hubo un punto de inflexión en la década de los 80 con la Escuela de Chicago, Ronald Reagan, Milton Friedman, Margaret Thatcher, ¿no? Y en Sudamérica también eso se impuso, ¿no? Que ese es el punto de articulación entre la década del 1920 y la década del 2020. Pero hay una continuidad ideológica absoluta a lo largo del siglo. Bueno, y además fue la gripe española hace 100 años, ¿no? Es verdad. Siguiendo con las similitudes, digamos, de lo que pasó hace 100 años. Es verdad. La gripe española, también crisis de inmigración en fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El influjo de inmigrantes italianos en los Estados Unidos fue la mayor corriente migratoria de humanos en la historia de la humanidad, y se le puso fin con la cuota de inmigración de 1924 que restringió la entrada específicamente de italianos y de inmigrantes asiáticos, ¿no? Sí. Hernán, leyendo tu novela, bueno, que uno de los personajes centrales, o él, pero uno de los, digamos, es un gran magnate. Sí. ¿Qué paralelismo hay con los grandes magnates tecnológicos hoy día en Estados Unidos, que dominan Silicon Valley? Tú vives en Estados Unidos hace muchos años, conoces bien la importancia más que tienen hoy día estos personajes. Siempre fueron importantes por la cultura y la innovación en California, pero hoy día además son un poder económico y político transnacional cuyos lobbies además impiden regularlos, ¿no? ¿Cómo dialogan estos magnates que vemos, dueños de Meta, dueños de, digamos, de todas estas empresas tecnológicas tan poderosas, con esta figura que narras tú y que se narra en el libro? Bueno, mi personaje en particular, que se llama Andrew Bevel, se dedica a las finanzas especulativas, digamos, ¿no? A las altas finanzas. Me interesaba ese alto grado de abstracción, es decir, es una persona que no produce de un modo directo ningún tipo de bien o de servicio. Es algo que no tiene ningún tipo de contacto tangible con ningún bien. A diferencia de los ejemplos que dabas hace un momento, ¿no? Sin entrar a juzgar el valor de esos servicios, es claro que son servicios, ¿no? Entonces, esa sería una diferencia esencial. Pero lo que a mí me interesaba, y tal vez este sea una zona de intersección que permita abordar tu pregunta, es el poder gravitacional que genera una inmensa fortuna. Mi personaje no es solo un hombre con un buen pasar, es probablemente el hombre más rico del planeta Tierra, ¿no? Es ese nivel de fortuna que me interesaba analizar. Y me parece que un poco como un agujero negro, ¿no? Cuando hay una masa suficiente concentrada en un radio lo suficientemente restringido, se produce una distorsión del espacio, del tiempo, de la realidad. Y creo que esto sucede en torno a las grandes fortunas, ¿no? Y también se da con ellas la posibilidad de realinear la realidad, ¿no? Que es algo que vemos hoy día también, que siempre se ha visto. Creo que creo que el mayor bien de lujo al que se puede aspirar no es una mansión, no es un barco, es una versión de la realidad, ¿no? Eso es ser realmente rico, es poder comprar una versión de la realidad e imponérsela a los demás como si fuera la suya propia. Y eso son las redes sociales de alguna manera, ¿no? O sea,
van creando realidades paralelas, sea con las mentiras, digamos, con las fake news, o Sí. también con sus algoritmos que, digamos, hacen exponenciales los conflictos de la sociedad. Sí, bueno, me parece que hay una especie de mercantilización de la rabia, ¿no? Del enojo. Creo que esa es la mercancía esencial. Pero bueno, por suerte no estoy en redes sociales, así Sí. que veo todo como a la distancia y como un objeto más bien intelectual que una experiencia propia. Sí. Tu libro también es muy interesante, al igual que tu novela anterior, porque exploras los mitos fundacionales americanos, ¿no? Sí. El sueño americano, que quizás tú puedes ver mucho mejor porque llegaste a vivir a Estados Unidos, naciste en Argentina, te fuiste exiliado a Suecia y de ahí vas a Estados Unidos y miras esta sociedad en la que vives, pero con una cierta distancia. Y el dinero es algo muy importante en la sociedad norteamericana, el mito también de conseguir por sí mismo una Sí. cantidad de dinero. ¿Qué otros mitos te interesó y sigues pensando en torno a la cultura norteamericana? Bueno, sí, creo que el dinero me parece importante decir, es un mito en todas partes del mundo, no es privativo de los Estados Unidos solamente, lo digo con tristeza, pero es una realidad. En los Estados Unidos lo que tiene, me parece, es hay una raíz un tanto, digamos, puritana, calvinista, de acuerdo a la cual la realización material en este mundo garantiza la redención espiritual en el próximo, ¿no? Entonces ahí se da una especie de conexión muy importante entre el dinero y cierta dimensión mística en torno a él. Creo que otro gran mito norteamericano tiene que ver con la conquista del espacio, en todo sentido, ¿no? En primer lugar, vimos la conquista del espacio hacia lo oeste, que de eso trata A lo lejos, el libro anterior. Después, obviamente, también la conquista del espacio hacia el sur, la conquista del espacio global también, tal vez de modos no tan territoriales, pero igual de efectivos o en ciertos casos opresivos, la conquista del espacio exterior, en fin, el espacio. Creo que eso es algo muy importante en los Estados Unidos y en su tradición literaria porque lo une a cierta noción de la aventura, ¿no? Claro. Que es algo que a mí me interesa mucho también. Creo que la tercera mitología norteamericana muy fuerte, acabo de terminar un libro que entregué hace unos días, tiene que ver con la tecnología. Creo que es difícil pensar en la trayectoria histórica de los Estados Unidos sin pensar en cierta imaginación tecnológica, ¿no? Por lo menos desde fines del siglo XIX hasta el presente. No, fascinante primicia además que tenemos acá con tu nuevo libro recién entregado, recién salido del Es horno. cierto, es una primicia. Sí. Y es interesante porque esta conquista por el espacio simbólico, real, físico, hoy día además se da en que Estados Unidos está en una lucha con China, ¿no? De quién domina el espacio. Justamente estos días hay una declaración del CEO de Nvidia, esta gran empresa tecnológica, diciendo que China va ganando la guerra por la inteligencia artificial, que es hoy día como el gran tema, ¿no? Y el gran mito. Algunos piensan que es una burbuja, que va a explotar, que va a cambiar toda la vida, que va a reemplazar a los humanos, otros piensan que en realidad no. Bueno, caramba, he estado estudiando bastante la cuestión de mi novela, esta nueva novela no trata de la inteligencia artificial, que me parece que es una tecnología prematura en el estadio en el que está. Pensemos, te doy una razón principal. Creo que el cerebro humano funciona algo así con entre 8 y 12 voltios, ¿no? Y pensá en los recursos energéticos que consume esta versión un poco para mí frustrante de la inteligencia artificial, que es una especie de indexación o de Google glorificado, digamos. Claro. Y ¿no? con muchos errores además. Y con muchos errores, tal cual. Entonces me parece que estamos un poco lejos del apocalipsis o del paraíso tecnológico. Creo que es una tecnología muy incipiente por el momento. No tendría ningún problema en aceptar el hecho de que pudiéramos hipotéticamente generar una conciencia como una conciencia humana. No existe ningún motivo tecnológico, físico,
que nos permita suponer que es imposible. Pero no hemos llegado a ese punto, estamos lejísimos. Sí. Hernán, y hay muchos artistas que están preocupados porque la inteligencia artificial pueda reemplazar el todo o las partes de su trabajo, ¿no? Como que pueda hacer sinfonías, que pueda hacer animaciones completas, bueno, ya hace unos videos, o que pueda escribir, ¿no? Sí. Un guión entero. ¿Cómo ves tú esa preocupación? ¿Es también una preocupación prematura o esto puede llegar? Porque digo, claro, como tú dices, prematuro, va avanzando, Sí. va mejorando. Sí, no me preocupa demasiado. Creo que es un tipo de preocupación que ha existido desde la invención de la escritura. Si leemos a Sócrates en el Fedro, dice, bueno, esto es el fin de la memoria humana, ¿no? La escritura es un veneno, ¿no? Hace 2500 años. Lo mismo pasó con la palabra escrita, ¿no? Con la prensa de tipos móviles, cuando antes la palabra escrita pertenecía a unos pocos. Lo mismo pasó con la radio, lo mismo pasó con los registros gramofónicos, lo mismo pasó con la televisión, lo mismo pasó con internet, etcétera, 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 ¿no? La fotografía iba a ser el final de la pintura. Los ejemplos abundan. Creo que estamos un poco enamorados de estas ficciones del fin. Apocalíptica. Sí, de coquetear con el apocalipsis, tal cual. No sé, me parece que los programas de ilustración o Adobe Photoshop no terminó con la fotografía ni con las artes plásticas. Sí. No me parece. Y es verdad que en su minuto se dijo mucho, que la fotografía digital iba a matar a la fotografía en general, ¿no? Creo que la va a cambiar. Creo que la inteligencia artificial, por supuesto, va a tener un impacto. No estoy diciendo que no va a tener un impacto, pero no creo que sea el fin de nada. Hernán, y también en este momento, por el desarrollo de la inteligencia artificial y de muchas otras tecnologías, estamos en un momento de disrupción tecnológica, que no te voy a contar a ti, acabas de escribir, como dices, una novela sobre la tecnología. Viene todo un debate en Chile y en el mundo respecto del rol de las humanidades, el rol de la literatura, la importancia de la literatura, sí, porque muchas personas, países, dicen, bueno, lo que hay que propender, desarrollar son las disciplinas STEM, que están en la frontera del conocimiento y que significan el desarrollo para un país. Ok. Tengo una respuesta. Mi respuesta es la siguiente. La primera tecnología mediante los cuales los humanos logramos aprender lo que es la realidad y entender lo que es la experiencia de estar vivos y ser seres perceptivos e inteligentes en el planeta Tierra, la primera tecnología que nos permitió captar todo esto fueron las historias, las narrativas, ¿no? Y siguen siéndolo. Entendemos el mundo a través de historias. Entonces, yo tengo muy poca paciencia cuando escucho con la gente que dice que la literatura, en este caso, o las humanidades por extensión, son irrelevantes. Jamás van a dejar de ser relevantes porque es el modo en el que nuestro cerebro funciona. Tenemos un cerebro diegético, tenemos un cerebro que funciona de ese modo, contando historias, con tramas, ¿no? Y creo que la literatura es, vuelvo a usar esta palabra de un modo absolutamente deliberado, la tecnología más sofisticada que tenemos, no solo para representar la realidad, que bueno, podrías decir que tal vez una fotografía sea más fiel, pero sí de representar lo que puede llegar a pensar otro, ¿no? Imaginar los pensamientos de otro o las emociones de otro u otra, ¿no? Esto es algo que la literatura ha hecho desde su incepción y que continúa haciendo y que nadie sabe hacer como la literatura. Entonces me parece una tragedia pensar que la literatura o la ficción es una especie de epifenómeno de la lengua que es irrelevante, cuando en realidad es lo que nos forma de un modo muy estricto como humanos. Aunque no leamos ni un libro en nuestras vidas, nosotros somos, nuestra subjetividad es la historia que nosotros contamos sobre nosotros mismos y que los demás cuentan acerca de nosotros mismos. Y la negociación entre todas estas historias, las historias que contás vos sobre mí, las historias que cuento yo sobre mí, surge algo que precariamente podemos
nombrar como una subjetividad, ¿no? Pero eso se teje mediante historias. Sí, y como muy bien dices tú, Hernán, permite imaginar las vidas de otras personas, ¿no? Y salir de no solo la propia individualidad, la propia tribu. Algo hoy día más importante que nunca, estamos viviendo en un momento de mucha polarización política, de tensión, y de que la diferencia política, cultural, se tramita de una manera en general hostil, y no solo en las redes sociales. Te quiero preguntar entonces por cómo estás viviendo tú la situación en Estados Unidos después de... Llevas muchos años viviendo allí, has sido profesor en la universidad, eres un migrante y vemos que, por un lado, en Estados Unidos, bajo Donald Trump, está pasando que la polarización se agudiza, la posibilidad de que personas que piensan distinto se encuentren en algo es cada vez más difícil, y por otro lado, los migrantes están viviendo una situación muy complicada con esta policía especializada que se llama ICE deteniendo en distintas partes de la ciudad con estos policías, digamos, que ni siquiera se les ve la cara. Sí, bueno, es una situación aterrorizante. Me gustaría decir, como nota al pie, yo no me quiero apropiar de la historia, de las historias terribles de los migrantes, digamos, de las últimas décadas. Yo fui un inmigrante cómodo, confortable, ¿no? Llegué con una beca, fui para hacer un doctorado. La mía no es esa historia, ¿no? Me parece importante trazar esa distinción. Por supuesto. O sea, que hablo desde otra posición y no quiero apropiarme de las tragedias de nadie. Creo que es un momento de mucha fragilidad institucional, que es a mí lo que más miedo me da. En todo el mundo, lo veo en Europa, lo veo en la Argentina, y entiendo que puede haber vaivenes ideológicos, pero cuando lo que se cuestiona es el sistema institucional mismo, yo me pongo muy alerta, ¿no? Es algo que me produce mucho miedo. Creo que los Estados Unidos, como todas las otras naciones que podamos pensar, por lo menos en Occidente, que es la parte del mundo que conozco un poco, han pasado por momentos de grandes crisis, ¿no? Podemos pensar en los regímenes totalitarios de las primeras décadas, de la primera mitad del siglo XX en casi toda Europa, por ejemplo, ¿no? Algunos de los cuales continuaron, obviamente, hasta los 80. No sé qué va a pasar, ¿no? pero creo que es un momento de una reconfiguración bastante importante y creo que tenemos que encontrar, perdón por volver a lo que me compete, tenemos que encontrar nuevos relatos para poder encontrar sentido en lo que está sucediendo. Exactamente. Y tu novela, Fortuna, además está hecha de son cuatro distintos novelas, podríamos decir, relatos, que también hacen reflexionar o tener la duda de los relatos en sí, ¿no? De las historias en sí, y de la literatura. Es una reflexión también sobre la literatura, ¿no? Absolutamente. Creo que cada vez que leemos cualquier texto, un periódico, un soneto o la etiqueta en una medicación, entablamos un contrato con ese texto y de un modo un tanto acrítico le asignamos cierto valor de verdad a esos textos, ¿no? O cierto anclaje en el mundo referencial que podemos contrastar con la experiencia, ¿no? Excusamos algunos textos de tener una relación robusta con esa realidad referencial y un poco apresuradamente asumimos que otros la tienen, ¿no? Entonces me pareció que un modo amable y un poco más interesante para los lectores y lectoras de pensar en esto, más que presentarlo de un modo monográfico, era que lo vivieran en carne propia, ¿no? Entonces la novela comienza con una novela dentro de la novela que funciona de un modo totalmente autónomo sobre este hombre que es el hombre más rico del mundo. Continúa con un documento histórico que rápidamente nos damos cuenta fue escrito por la persona real en quien la novela estaba basada. Luego tenemos una memoria escrita por la secretaria que ayudó al hombre real a escribir la memoria. Ghostwriter, claro. Sí. Y el cuarto libro es el diario íntimo de la esposa del magnate. Entonces, son como muñecas rusas, ¿no? O cajas chinas. Son libros que están encastrados el uno dentro del otro. También porque creo que lo que determina en cierto modo el valor de verdad o el grado de verdad que le asignamos a
ciertos textos es su contexto, ¿no? Entonces me interesaba generar dentro del libro mismo los contextos de recepción de cada uno de estos textos. Sí, te quedó muy bien logrado. Hernán, se nos acaba el Gracias. tiempo. Una última pregunta. Tú decías que habías escrito este libro porque querías entender el capital, el dinero. Sí. ¿Qué entendiste del capital y el dinero después de toda esta indagación? Entendí que no existe un exterior del dinero. Si vivimos en sociedad, ¿no? Uno puede ser un ermita y vivir en una choza en el bosque, y bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero si vivimos en sociedad, hay una especie de claustrofobia. Eso es lo que aprendí. Me siento completamente encerrado en el dinero y veo que no hay una afuera, ¿no? Eso es algo que me llamó mucho la atención. Y que nos dejará a todos reflexionando sobre lo mismo. Hernán Díaz, muchas gracias por esta conversación. Pablo, un placer. Y a ustedes, muchas gracias por haber escuchado esta entrevista, Hernán Díaz. Pero espérennos porque ya seguimos con más influyentes. Viene Lucía Santa Cruz. Espérenos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, la destacada historiadora Lucía Santa Cruz, además una gran intelectual pública. Muy bienvenida, Lucía, al programa. Muchas gracias, Paula. Bueno, y vamos a hablar de política, de esta campaña presidencial y parlamentaria, que para muchas personas, Lucía, en realidad también es una primaria entre las tres derechas, podríamos decir, que está además sacando bastante roncha entre sí. ¿Tú has alertado de los problemas de esta desunión que está mostrando la derecha? ¿Cómo estás viendo esto ya a pocos días de la elección? A ver, es un proceso que era bien esperable. Desde el momento en que no existen primarias dentro de un sector, es obviamente que el clima que se crea en esta primera vuelta es de mucha diferenciación, mucha competencia, y no siempre es posible establecer cuáles son los límites a esto. El problema de que suceda en la primera vuelta y no en una primaria es que el tiempo entre la primera y la segunda es muy corto para limar las asperezas y generar la unidad que supongo yo que se va a lograr eventualmente en una transacción y un compromiso de las distintas posturas. Claro, y vamos a hablar qué pasaría, ¿no? ¿Qué va a pasar al día, digamos, horas después de la primera vuelta? Lucía, ¿hay tres derechas realmente? ¿Hay dos derechas? ¿Por qué has sostenido tú también que lo que une es más que lo que divide, cuando en realidad se ve especialmente entre la derecha que encarna Evelyn Matei, una centro derecha más moderna, liberal, heredera, podríamos decir, del piñerismo, con la derecha que representan José Antonio Kast y especialmente Johannes Kaiser, una derecha muchísimo más radical? A ver, ¿qué es lo que las une? Cosas bastante importantes. Nosotros vivimos en un país muy fragmentado y dividido entre visiones muy distintas. Por una parte están aquel conjunto de ideas que estaba reflejado en el primer proceso constitucional, que en definitiva era una propuesta que significaba un régimen político distinto, muy alejado de lo que es la democracia liberal representativa, y un sistema económico que también se apartaba de las bases del capitalismo de economía social de mercado. Y por otra parte están estas tres derechas que yo pienso creen en la democracia liberal representativa, creen también en que el mejor instrumento para crear prosperidad y resolver la pobreza, etcétera, etcétera, es una economía libre, abierta a los mercados. Pero también es cierto que hay una tradición histórica de división entre las derechas. Hay también un tronco común. Es curioso porque la Constitución que nos dio nuestro perfil democrático de 1833 tenía la peculiaridad que incluía un partido conservador que para esa época era muy liberal.
Era un partido conservador que no era monárquico, que creía en la república, que creía en la representación. Entonces, durante un tiempo hubo mucha similitud. El rol de la Iglesia y el rol que Dios debía jugar en la república, como lo puso Sol Serrano, fue un punto de división y lo ha sido hasta el día de hoy. Esa es una de las diferencias. Hoy día yo creo que hay un cambio radical en el mundo entero respecto a lo que son las derechas. Esto puede ser una reacción a muchos fenómenos de la modernidad de hoy, pero que sí las hace diferentes. A mí siempre me da risa que a las personas que pensamos un poco más como pienso yo, nos dicen la derecha cobarde. Y yo no soy para nada cobarde. Lo que pasa es que defiendo ideas levemente distintas. Lo que divide, a ver, de partida una retórica. Hay una retórica confrontacional, agresiva, que no ofrece caminos de posible unidad, de posibles acuerdos. Y la democracia es la búsqueda de acuerdos. Me identifica muy poco. El lenguaje, que a veces incluso puede ser algo cruel. O sea, para mí decir de que los hijos de inmigrantes no van a recibir salud ni educación es algo que me duele el corazón. No puedo, soy cobarde para defender esas ideas, pero bien valiente para las mías propias. Entonces, a ver, yo creo que efectivamente el Partido Nacional Libertario tiene un énfasis muy distinto a lo que ha sido la derecha liberal. Porque hay una distinción entre lo que es ser libertario y lo que es ser liberal. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Yo me siento una liberal clásica en el sentido que valoro la libertad personal en el más alto grado. Y estoy convencida que tiene que ser un eje central en la organización política, en la organización social y en la organización económica. Pero tengo igual conciencia que los hombres y las mujeres, hay que decir hoy día, pero yo me adhiero al castellano, la humanidad, los seres humanos, perseguimos bienes distintos. No estamos motivados solo por el ansia de libertad. Tenemos también deseamos un cierto grado de igualdad, que puede ser en planos distintos, pero incluso Milton Friedman decía que una desigualdad muy intensa entre una prosperidad extrema y una pobreza extrema es muy violentador. Y nosotros perseguimos justicia, pero también compasión y misericordia. Entonces, yo no creo que nuestra visión pueda ser monopolizada exclusivamente por lo que es la visión de la importancia de la libertad. Y en eso coincido con el fundador del liberalismo, que es Adam Smith, que en la teoría de los sentimientos morales lo que más llama la atención es el porqué de su propuesta libertaria. Es precisamente porque es aquella que favorece a los más pobres. Sí. Y Adam Smith es muy crítico de los ricos, de los empresarios, precisamente porque lo que él busca es un bienestar general. Sí, Lucía, y en ese sentido el liberalismo clásico, como el que te define a ti, ¿cómo va a dialogar? ¿Cómo podría dialogar si, como las encuestas dicen, gana la elección presidencial, pasa a la segunda vuelta, uno de los candidatos como José Antonio Kast o Johannes Kaiser, que para otros intelectuales como Carlos Peña representan liderazgos iliberales o tienen tendencias iliberales, es decir, que no están, no quiere decir con esto que van a tener un gobierno que no sea democrático, que no van a respetar las instituciones, pero que no representan los valores de la democracia liberal ni están claramente adhiriendo a esos valores, justamente, por ejemplo, el pluralismo, el derecho al disenso y la manera de tratar a los adversarios. Mira, yo ahí haría una diferenciación entre Kaiser y Kast. Ya, ¿cuál diferencia ves? A ver, yo siento que
Kast, una vez lo dije, lo puse en términos de que es hijo de la democracia. Es una persona que estuvo en el Parlamento muchos años, que se ha sometido al veredicto popular y que en esta campaña ha dado una señal que podría servir como una base de un acuerdo posterior, en el sentido de que tiene conciencia de que hay ciertos temas a los cuales él adhiere con mucho fervor, que son los valores cristianos, etcétera, etcétera, pero ha sido capaz de ver de que hay veces en que aquello que nos divide tiene que ser puesto a un lado para priorizar Claro, lo que él otros dice, problemas. su gobierno de emergencia, ¿no? En que no, Sí, no se va a hacer cargo sí, de otros temas. Sí, ese es otro concepto, porque también es discutible el gobierno de emergencia. Claro. Habría que definir lo que es la emergencia, si basta con emergencia, como dice el Matei, no basta con emergencia, en fin. Pero Claro, yo además creo, no habla de los temas, o sea, exacto. los ha Entonces, a dejado- lo mejor aquellos temas en los cuales no hay acuerdo entre Chile Vamos y el Partido Republicano podrían dejarse en el margen y construir un programa común sobre la base de aquello que une. Eso es posible. Ahora, con Kaiser yo entiendo menos. Y él ha puesto algunas condiciones también, como por ejemplo que A ver, la agenda sí. valórica para él tendría que estar sobre la mesa, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo creo que es iliberal, comparto en ese sentido, porque no existe ninguna posibilidad de acuerdo. Cuando uno tiene una idea única y está convencido de la verdad absoluta de esa verdad, no hay nada que negociar. Lo primero que hay que tener es duda. Es duda porque en la democracia, en materias terrenales, no hay verdades absolutas, porque nuestro conocimiento es conjetural. Es un conocimiento que va variando. Entonces, eso es como el prerequisito indispensable para la deliberación democrática. Es, a ver, yo pienso esto, pero tú este otro. A ver, pero ¿a dónde nos podemos poner de acuerdo? La conversación no puede ser que yo ponga un ladrillo para construir un muro, viene el otro, bota mi ladrillo y pone el suyo. No, pongamos un ladrillo, veamos, y el otro podrá poner otro ladrillo y se construye un muro común. Si no, la convivencia es imposible. Y a mí eso es lo que me inquieta con el clima de polarización que se ha creado en todas partes del mundo con la emergencia de esta nueva derecha que es menos tolerante, es menos pluralista, es más convencida de su propia verdad y a lo mejor, no sé, pero a lo mejor está dispuesta a usar medidas que yo no voy a compartir. Y en ese caso, digo claro, yo por decir montones de personas. Claro. Tú apoyas a la candidata Evelyn Matei, los has escrito, ¿no? Y has dado estas razones que estás también exponiendo ahora. La realidad es que la candidata Evelyn Matei en la mayoría de las encuestas, o en casi todas, ha bajado, está en un tercer lugar, Kaiser va subiendo, Janet Jara va a pasar a segunda vuelta. ¿Qué pasa? Bueno, y en la primaria de la centroizquierda y la izquierda, la candidata que podríamos decir era heredera del expresidente Lago, la expresidenta Bachelet, la Concertación, no ganó la primaria y Evelyn Matei no está ganando, todo puede pasar, pero al día de hoy la lucha por la hegemonía dentro del sector. ¿Qué pasa que las dos candidatas, podríamos decir, que representaban dentro de sus sectores lo que acabas de describir, el diálogo, llegar a acuerdos, no tener verdades cerradas, no imponerle a los demás las cosas, no están teniendo hoy día esa conexión con el electorado que les permitiría lograr llegar a la presidencia? A ver, una aclaración previa. Tú dices, yo apoyo a Evelyn Matei. Sí. Lo que yo quiero dejar súper claro es que yo nunca he votado por una persona. Creo que el comienzo del declive de la política comenzó cuando se empezó a votar por personas por razones emocionales más que racionales. Yo voto siempre por un programa, por un equipo y por
aquel grupo que representa mejor mi filosofía. Entonces, tú me dices, Evelyn Matei hoy día en las encuestas no está bien situada. Eso para mí hace más importante aún votar por ella. Porque pase lo que pase, tenemos que contarnos, tenemos que el día de elección saber de que si bien puede haber una mayoría de esta derecha, más derecha, digamos, también hay otra que tiene que actuar de contrapeso. Entonces, para mí, lo primero sería que Evelyn Matei ganara, porque tiene el mejor programa, tiene los mejores equipos, tiene la experiencia. Pero tan importante como eso es que ella obtenga una votación muy importante, porque eso es lo que nos va a permitir dialogar de igual a igual. Porque si no va a suceder lo mismo que le pasó a la socialdemocracia con el Frente Amplio, que los devoró. Y yo no quiero ser devorada. Sí, eso mismo te iba a preguntar, porque desde Chile Vamos hay harta crítica al socialismo democrático en el sentido de que se incorporaron al gobierno del presidente Boric sin pedir condiciones, ¿no? O no tan evidentemente cuáles, que aceptaron estar en un anillo periférico, como era el diseño original de Giorgio Jackson, que no fueron firmes en defender su propia identidad, ¿no? Y que entonces quedaron, como dicen muchos de Chile Vamos, como vagón de cola del gobierno del Frente Amplio. ¿Qué debiera hacer entonces Chile Vamos en la eventualidad de que no sea Evelyn Matei quien pase a segunda vuelta? ¿Y hasta qué punto les conviene ser parte del gobierno si no obtienen como un mínimo que les permita mantener esa identidad, habiendo visto ya el caso y habiéndolo criticado en el otro lado? A ver, yo tengo mis dudas sobre la premisa original. Yo creo que la presencia de la socialdemocracia en este gobierno ha sido muy importante. Fue muy importante en Marcel, se podrá criticar en el margen. Carolina Toá fue muy importante. Yo creo que el hecho de que el programa de Gabriel Boric, aquello que muchos de nosotros temíamos iba a suceder, no ha sucedido. Si a mí hace 4 años me hubieran dicho que íbamos a estar donde estamos, yo habría dado gracias a Dios. Sí. O sea, ¿te ha sorprendido para bien este gobierno? A ver, en muchos sentidos. En otros, por supuesto que no. O sea, por supuesto que no es un gobierno que me represente, el crecimiento está mal, la inversión está mal, la delincuencia está mal, pero está mal por muchas razones, no solamente por la Carolina Toá. Al contrario, creo yo. Y eso es un tema para el próximo gobierno, porque va a ser muy difícil. Es muy difícil restablecer la ley, el orden y el Estado de Derecho cuando ha sido tan demasiado violentado e invadido. Entonces, teniendo una premisa levemente distinta, yo creo que sería... No, yo no digo que no haya sido importante el socialismo democrático, sino que desde Chile Vamos lo critican. Es que lo que pasa es que efectivamente yo creo que hubo una renuncia de la concertación a defender su obra. La entregó, la regaló. Y la verdad es que fueron años de paz social, de crecimiento económico, de democracia de los acuerdos, que yo miro con añoranza. Entonces, y es cierto que la socialdemocracia no supo defenderlo y se entregó a los postulados del Frente Amplio. Dicho eso, su participación ha hecho una diferencia para bien. Y yo creo que una participación de Chile Vamos en un gobierno de republicanos también sería para bien. Pero para eso tiene que tener votación fuerte. Para eso tiene que poder ser contrapeso, tiene que poder tener una voz y defender sus ideas. Entonces, de ahí es que es tan importante que aquellas personas, que no haya este voto utilitario, yo voto a ganador. No, vote en primera vuelta como usted cree, lo que usted querría. Y yo creo que la mayoría de la gente no quiere confrontación. Sí. Lucía, ¿y qué pasa al otro lado con la candidata Janet Jara, que tú también has escrito sobre ella, en el sentido de que, bueno, pertenece al Partido Comunista y que por más que se soslaye, ese es un partido que tiene una ideología muy clara,
y que entonces a ti te parece que eso es lo que la define. Ahora, ella hoy día se dice representante de una coalición mucho más amplia, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, y que su programa ya ha cambiado, ya no son las 7 hojas que tuvo en la primaria, ha incorporado otros sectores, ha reaparecido Carolina Toá, de hecho, para apoyarla. ¿Tú sigues pensando que el factor definitorio para ella es que es comunista o crees que ha evolucionado en algo, tanto por los conflictos que ha tenido con su propio partido, como por esta, digamos, introducción de muchos más partidos y personas e ideas a su comando? A ver, yo creo que las dos cosas son verdad. Ser comunista es tener una fe incuestionable, acerca de ciertas premisas. Primero que todo, el objetivo principal es poner fin al capitalismo. Y eso a través de un monopolio del Partido Comunista del poder. Yo reconozco que como historiadora, teniendo conciencia histórica de lo que ha sido el Partido Comunista en todas partes del mundo, no solo en términos de la pobreza que se ve hoy día en Cuba o en Venezuela, sino que sobre todo en términos de lo que es la dignidad de cada persona por la racia. Es tremendo haber leído la historia de la Unión Soviética o de Mao o de la Revolución Cultural. Entonces, mi visión está teñida por mis conocimientos históricos y mis conocimientos teóricos de lo que es el comunismo, que aspira a otro bien que el propio. Yo creo que una persona que ha sido miembro del Partido Comunista desde los 14 años tiene posiblemente tanta fe en su sistema como yo tengo en la Virgen María, que no son cosas que se cambian así nomás, porque son más cercanas a una religión. Pero claro, es una persona realista y en ese sentido no es distinto que gobierne el Partido Comunista solo a que gobierne en una coalición donde va a tener algo que la vaya moderando. Ella ha demostrado tener mucha intuición respecto a cuál es el clima de opinión imperante y no ha ido contra ese clima que anhela una cierta moderación. Pero yo preferiría, igual que Carolina Toá, por lo demás que lo dijo en la primaria, que Chile no fuera gobernado por un presidente comunista. Lucía, ¿hay riesgo de que, como en casi todas las últimas elecciones, se sobreinterpreten los resultados? Te lo pregunto en este caso por las derechas, porque las encuestas muestran que un 60% de las personas se identificarían con algunas de las tres derechas. Y por lo tanto, también de que hay una muy buena posibilidad de que tengan una votación importante en ambas cámaras del Congreso y que tengan todo el viento a su favor, ¿no? ¿Eso da para pensar que Chile se derechizó, que esas ideas llegaron para quedarse, de que la izquierda no va a volver a gobernar en mucho tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado en realidad en las últimas elecciones o en toda la cantidad de elecciones que tuvimos, procesos constitucionales y todo, que ganaba un lado, creía que, digamos, todo el viento iba a su favor y después en la siguiente elección el péndulo iba para el lado contrario? Totalmente. A ver, en ninguna parte del mundo nadie clava la rueda de la fortuna. La democracia, por definición, implica la posibilidad de cambio. Y no solamente la posibilidad, sino que la probabilidad. Yo creo que el electorado chileno es muy volátil. Creo que cuando 60% está dispuesto a votar por esos candidatos, no significa de que adhieran necesariamente a los conceptos de la derecha. Yo creo que en muchos sentidos están votando por personas. Están votando porque los discursos van mucho a las emociones. Es una apelación a los sentimientos del estómago, mucho más que a la racionalidad. Y eso, por supuesto, que en política es muy engañoso y es muy peligroso. Yo vengo de una generación que fue criada con la leche materna, con la suspicacia más grande respecto al rol de las emociones en la política. Porque las emociones son el odio, el resentimiento, la rabia, en fin,
puede haberlas también buenas, pero en Claro. política en general se exacerban las peores pasiones. Entonces, yo no cantaría victoria. Es cierto que hay un clima, por lo menos lo que refleja la encuesta CEP reiteradamente, es que hay un clima de mayor creencia en la importancia del individuo, del esfuerzo personal, menos dependencia del paternalismo estatal. Hay cierta evolución, pero yo no diría que que el país es un 60% de derecha. Creo que hay aquí también un voto de castigo a este gobierno que es percibido como muy malo. Entonces, no, y ciertamente no se clava la rueda de la fortuna. Y es muy posible, es posible, no sé si muy posible, no sé si probable, que el presidente Boric vuelva a la presidencia. Sí, Eso ¿lo ves tú no- como una posibilidad cierta? A ver, han pasado cosas más sorprendentes aún. No, y tiene una popularidad estable y además es muy joven, ¿no? Es muy joven, puede evolucionar. Hay gente que dice que podría ser el líder socialdemócrata, Carlos Peña. Carlos Peña, de hecho, Eugenio sí. Tironi lo ven así. No sé. Es que con el conjunto de ideas que yo defiendo está siempre la duda, incluso esa duda. Y veremos qué pasa, Lucía, en la elección. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.